Bienvenido a esta segunda parte de un especial que tenemos en el tema del arrebatamiento de la iglesia. Hemos aprendido un poco acerca de lo que es el origen de esta palabra y fuimos tocando más que todo lo que tiene que ver en la doctrina de la inminencia. Textos bíblicos que a su vez cuando se ubican o se toman para lograr sacar esa información de lo que yo quiero que el texto me diga, a eso se le llama exégesis, con I. Y la exégesis es buscar que el texto diga lo que yo quiero que me diga. Pero cuando habla de una exégesis, en este caso, cuando nosotros aplicamos una correcta exégesis, que es una herramienta para nosotros interpretar las escrituras de una forma fidedigna y llegar a ¿qué? A la verdad, nosotros no nos ceñimos ni tampoco estudiamos las escrituras de manera subjetiva, sino de manera objetiva. ¿Cuál es nuestra objetividad? Hallar esa verdad en las escrituras. Y eso es algo que es muy sencillo. Aquí te voy a dar una herramienta importante y te puede decir Apply Store. Y escucha que es importante lo que hoy te voy a informar para que puedas, digamos, estudiar más las escrituras. Vas a descargar la Biblia Strong. Ahí usted busca en Play Store Biblia Strong. Y por supuesto vas a descargar una Biblia ahí que hay algunas que tienen internet y hay otras sin internet. Y puedes observar que con esta Biblia Strong vas a tener todos los significados de las palabras. Te he dado una herramienta importante para que puedas avanzar en este estudio bíblico de las Escrituras. Y aún allí, en todo lo que te he venido enseñando, al usar ahora esta Biblia Strong, entonces puedes ir analizando paso a paso el significado de esas palabras. Pero algo que te exige el estudio minucioso de las Escrituras es que puedas emplear esa seriedad y esa objetividad en las Escrituras. Y una recomendación: si la palabra de Dios te habla una verdad, ¿qué tienes que seguir con una mentira? Cámbiala por esa verdad. Y eso te lo van a agradecer mucho las almas. Hoy quiero leer Primera de Tesalonicenses en el capítulo 1, hablando de lo que es el arrebatamiento de la iglesia como nuestra bendita esperanza. Y llegaremos nosotros a aprender que el arrebatamiento tiene señales antes que sucedan. Y esas señales, si no suceden, el arrebatamiento de la iglesia no sucederá. Pero si estas señales que hoy vamos a manifestar a través de las Escrituras, las ves que están en el oriente, te está diciendo, tienes que prepararte de una forma adecuada. Aunque el arrebatamiento no es inminente, ahora cabe resaltar que debemos prepararnos de forma adecuada. ¿Cuál es la forma adecuada? La manera adecuada es: ¿estás preparado para enfrentar las cosas que se vienen por causa del testimonio de Jesús? ¿Estás preparado para enfrentar la persecución mundial? ¿Será que queremos pasar estas etapas? Claro que no. Son muy difíciles y no anhelamos eso. Por lo tanto, cuando algunos eruditos bíblicos, ellos en sus interpretaciones y lograr analizar desde los estudios minuciosos que
los juicios de Dios o señales que traerían un evento doloroso, ¿sabes qué hacían muchos? Ellos decían, bueno, Dios cambió. Él cambió esta posición de dolor por una mejor. Y eso es lo que el mundo hoy está envuelto. Hablar acerca del arrebatamiento de la iglesia como un evento inminente. Amado pueblo del Señor, así lo verá el mundo. Sorpresivo, como un hecho que para ellos, como no entienden ni comprenden la profecía bíblica, para ellos sucederá de una forma repentina, pero no de una forma inminente. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 dice: tampoco queremos, y le va a hablar a la iglesia, como lo sabemos, dice hermanos, le está hablando a la iglesia, que ignoréis acerca de los que duermen. Y la palabra para dormir aquí es un modismo para hablar acerca de la resurrección. Y lo que resaltamos nosotros, la palabra para dormir, no está hablando de almas que duermen. Es un modismo, la palabra para dormir es un modismo para hablar de la resurrección. Dice, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Aquellos que ya no tienen esperanza de salvación. Versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Está hablando de esa resurrección. Pero cabe resaltar que no son almas que están dormidas. Es el modismo para hablar de la resurrección. ¿Por qué? Porque si estudias acerca de Lucas capítulo 16, 19 de Lázaro y del rico y Lázaro, estas almas, aunque estaban en lugares diferentes, no estaban dormidos. Sus almas estaban perplejas, cada una experimentando la eternidad desde sus puntos de vista. Uno, la eternidad con Dios, en este caso Lázaro, y el otro, la eternidad separado de la presencia de Dios, que tiene que ver con el rico. Así que, amado pueblo del Señor, dice la Escritura en el versículo 14 de Primera de Tesalonicenses capítulo 3, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, dice la Escritura, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Versículo 15 dice: por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos. Cabe resaltar aquí que Pablo se está involucrando él. Lo que nos enseña esta palabra que él escribe es que él estaba esperanzado, como cualquier creyente, de participar de este evento glorioso. ¿Cuál? El arrebatamiento de la iglesia. Y él dice que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Aún porque Pablo escribió estas cosas y él amó experimentar, estar ahí. Él experimentó el arrebatamiento. No, porque todavía no ha sucedido. Por eso es importante nosotros resaltar que el hecho que nosotros amemos al Señor o tratemos de insinuar algunas cosas, muchas cosas no se dan ni siquiera en nuestras interpretaciones. Hay que seguir la palabra de Dios tal como está escrita, amado pueblo del Señor. Versículo 16. Porque el Señor mismo va a hablar de cómo será el evento del arrebatamiento. Porque el Señor mismo con voz de mando, está hablando de su autoridad,
con voz de arcángel, está hablando de su jerarquía. Y con trompeta de Dios, la palabra para trompeta aquí es shofar. Y por supuesto, cuando habla de este shofar, no es igual que las trompetas de plata. El shofar es una trompeta hecha de cuernos de carnero, e ilustra que este shofar tiene un mensaje de provisión. Por lo tanto, la palabra shofar aquí, o para trompeta, gloria al Señor, es la palabra griega para shofar. Y necesitamos entender que este shofar significa mejorar. Lo que nos está revelando es que el arrebatamiento de la iglesia traerá una mejora a la congregación. Pasaremos de un lugar que nos ha ofrecido sufrimiento, nos ha ofrecido amenazas, estigmatizaciones, etcétera, etcétera. Pero cuando suene ese shofar, va a traer esa mejora que el Eterno, al momento de él removernos de un lugar en el cual nosotros somos aborrecidos por causa de todo el mundo, entonces entraremos y llegaremos a un lugar mejor. El versículo 16 dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, ¿qué va a hacer? Descenderá del cielo. ¿Y qué pasa? Y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Por qué sabemos que aquí, en esta palabra para venida, que es arpazo, nos está hablando del arrebatamiento? Aquí nos detenemos nosotros para indicarle a aquellas personas que el arrebatamiento no es lo mismo que la segunda venida. ¿Sabe por qué? Porque la palabra para segunda venida lo hemos visto una y otra vez, y lo podemos contemplar en Primera de Tesalonicenses 3:13. Habla de una manifestación gloriosa. Es la manifestación gloriosa del Mesías con los santos. Pero en este caso, el arpazo, el arrebatamiento, no es una manifestación gloriosa como la que va a resurgir en el oriente en la segunda venida del Mesías. Cabe resaltar en esta información de lo que es el arrebatamiento de la iglesia, que es una venida en especial para la iglesia. Sí, así como lo escuchas, esta no es una doctrina de hombre, es una doctrina que está establecida en las Escrituras, en la palabra de Dios. Y aunque muchos judíos no interpreten esto, no lo expresen, no lo enseñen, porque lo tienen como a un misterio, Pablo, resaltándolo como a un misterio, hablando de todas esas cosas, está hablando del arpazo, del arrebatamiento. Y él dice, gloria a Dios, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, hablando de ser removidos de este lugar, gloria a Dios, a un lugar diferente. Por supuesto, vamos a ascender y vamos a mirar cómo lo dice. Dice, seremos arrebatados juntamente con ellos. Juntamente con ellos, ¿quiénes? Con los muertos en Cristo. ¿Dónde? En Asetná, en las nubes. En las nubes, ¿para qué? Para recibir al Señor en el aire. Por eso es importante este tema del arrebatamiento de la iglesia. Y escúcheme, el que no crea en el arrebatamiento de la iglesia se perderá de esa bendita esperanza. Es necesario que nosotros creamos en este tema del arrebatamiento de la iglesia, porque es la única opción que nosotros tendremos. ¿Para qué? Para Dios librarnos de la ira que vendrá. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Dice Pablo, aquí en Primera de Tesalonicenses 4:17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados
juntamente con ellos en las nubes. ¿Para qué? Para recibir al Señor en el aire. Lo que da a entender esta palabra es que no es la palabra para segunda venida. Nosotros como creyentes, como predicadores y maestros bíblicos, hablo con los maestros bíblicos, gloria al Señor, no debemos nosotros mezclar el arrebatamiento con la segunda venida. Hay diferencias. Y una de las diferencias son estas. El arrebatamiento es el evento escatológico que va a suceder de la venida del Mesías hasta el aire. Y la iglesia, por el favor y la gracia del Espíritu de Dios, quien nos va a elevar hasta la Shekhinah, hasta el aire, hasta las nubes. ¿Y qué dice la Escritura? Así estaremos siempre con el Señor. Esta palabra es importante porque el arrebatamiento nos revelará eternamente y para siempre las posibilidades de estar 100% con el Mesías. Amado pueblo del Señor, el rapto, el arrebatamiento de la iglesia no se dará por etapas. Escúcheme, será un evento. Cuando te he dicho esto, será un evento que sucederá en un abrir y cerrar de ojo. Y es específico, a la final trompeta. Cuando se suene ese shofar, esta palabra, a la final trompeta, hablando de 7 trompetas, aquí para este shofar no es que existirán 7 shofares o 7 trompetas. Lo que sucede es que hay un shofar o una trompeta en específico, y que ese shofar y esa trompeta en específico va a sonar 7 veces. Esta es una información importante. Y al ese shofar o esa trompeta sonar, gloria a Dios, por supuesto hay un ángel en específico que la sonará aquel día para reunir a la iglesia amada, aquel día glorioso para la iglesia. Cuando el shofar va a resonar, en el 7º shofar va a suceder el arrebatamiento de la iglesia. Lo que te está diciendo es que el arrebatamiento de la iglesia no sucederá por etapas, sino que antes que venga la ira de Dios, va a suceder como un principio fundamental de poder Dios librarnos. Eso le dice en Apocalipsis a una de las iglesias, de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. ¿Te quieres quedar del arrebatamiento de la iglesia para pasar la ira de Dios? Entonces es muy claro que estés respondiendo que no. Pero ahora mi pregunta es, ¿por qué quieres huir de la persecución mundial? ¿Y por qué tienes el tema del arrebatamiento como un tema doctrinal de inminencia? Amado pueblo del Señor, la tribulación, la persecución mundial no es la ira de Dios. El hecho que Dios, Él a nosotros nos prometa no pasar la ira de Dios en ninguna parte de las Escrituras, Él nos ha prometido, gloria al Señor, que no pasaremos los sufrimientos por causa del Mesías. Todo lo contrario. Para esto te invito a abrir Mateo capítulo 24 y vamos a observar las señales antes del arrebatamiento de la iglesia. Cabe resaltar que el arrebatamiento de la iglesia no es un evento sin señales como muchos dicen. ¿Por qué hablan que el arrebatamiento es un evento sin señales? Porque la doctrina que llevan es la doctrina de la inminencia y no está descrito de esa forma en la palabra del Señor en las Escrituras. Mateo capítulo 24, el versículo 3 está diciendo que estando él sentado, Jesús, en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte. Lo primero que debemos tener en cuenta es que Jesús va a revelar un sermón llamado el Sermón del Monte. Pero ¿a quién el Señor le va a dar este sermón? A los discípulos. Pero ¿por qué los discípulos están allí? Eso
es necesario que lo resaltes en la Biblia porque nos habla de la iglesia del nuevo pacto. Y una vez, acercándose los discípulos aparte, es una palabra para intimar, ellos dicen algo. Dice, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué cosas? Ellos muy bien las especifican. ¿Y qué señal habrá de tu venida? Cuando ellos dicen estas cosas, Jesús en la parte contextual les estaba hablando cuando salieron del templo. El Señor les dijo que ven todas estas cosas y Él le dijo, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Por supuesto, esa profecía desde un punto de vista teológico se cumple en el año 70 después del Mesías. Pero esto no quiere decir, escúcheme, que meramente este versículo 2 del capítulo 24 de Mateo nos esté hablando específicamente que esta profecía se cumplió en el año 70 en la destrucción del templo. Esta palabra tiene implicación de cumplimiento para los últimos días, amado pueblo del Señor, pese a que en el año 70 se cumplió en partes esta profecía. Lo que buscamos descubrir en Mateo 24 es que es una profecía del Mesías, es una profecía de Jesús que tiene un cumplimiento para los últimos días. Versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal. Ellos están interesados por una señal. ¿Qué señal? ¿Señal de qué evento? De tu venida. Ahí es bíblico decir que arrebatamiento de la iglesia es un evento sin señal. Amado pueblo del Señor, si tú expresas y dices eso, y mi pregunta, ¿lo ves en las escrituras? ¿Por qué no huyes de esas cosas? ¿Por qué no te separas de esas interpretaciones que para nada están cultivando a una congregación que se prepare de forma correcta? ¿Para qué evento? Para la venida del Señor. Y aquí aparece la palabra venida. Quizás algunos dirán, pero es que la palabra venida ahí es arpazo y la enumeran. Aparece arpazo 1, 2, 3, 4, 5 veces, qué sé yo. Pero cuando la palabra venida habla de arpazo, no solamente se refiere a la segunda venida del Mesías, sino también al arrebatamiento de la iglesia. Y observemos cuáles son las señales específicas para resaltar que este arpazo, gloria al Señor, o esta venida está hablando del arrebatamiento. Cuando ellos preguntan qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo, versículo 4 dice, respondiendo Jesús les dijo, vamos a mirar qué le responde el Señor. Él les dice, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¿Qué quiere decir el versículo 4 y 5? Nos está hablando de la apostasía y cuando ya nosotros identificamos que la primera señal antes de arpazo, antes del arrebatamiento de la iglesia, está hablando de apostasía. Y la palabra para apostasía tiene que ver con separarse de la verdad. Y esto sí es cierto que está abundando demasiado en este tiempo que estamos viviendo. Personas separarse de la verdad. Predicadores diciendo, expresando, profetizando, digamos, manifestando revelaciones una tras otras que la palabra del Señor no lo está diciendo. Ahora, esa no es la apostasía de la cual nos está hablando aquí.
pero está preparando el camino para esa apostasía. ¿Por qué lo digo? Porque el que liderará esta palabra para apostasía aquí en todo su nivel es el anticristo. Ahora, lo creas o no lo creas, esa es su posición y es respetable. Pero la iglesia del Señor estará aquí en la manifestación del anticristo. Porque esta apostasía en todo su nivel, Él la revelará en los últimos días. Por lo tanto, toda raíz de apostasía, toda revelación o manifestaciones de apostasía en la actualidad está preparando el camino para esa gran apostasía que vendrá. ¿Cuándo? Antes del arrebatamiento de la iglesia. Y debemos tener en cuenta estas señales. Otra señal importante en el versículo 5 cuando dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y esta palabra cuando dice yo soy el Cristo y a muchos se engañarán, está hablando de personas que se conectan con el Mesías, pero ellos no son verdaderos seguidores del Mesías. A eso se está refiriendo, gloria a Dios, lo que es la apostasía. Hay un mundo de personas en la actualidad, muchas personas que se identificarán con el Mesías, pero ellos serán falsos. Versículo 6 dice, y oirán de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Voy a explicarlo. Segunda señal, está hablando de unas guerras. Y cuando habla de guerras, estas palabras están en plural. Oiréis de guerras. Lo que da a entender es que son muchas, pero el versículo 6, cuando nos habla de rumores de guerra, mirad que no os turbéis, está diciendo es que la señal de esta profecía, muchos dirán, pero miren que los países actualmente se ven las guerras y los rumores de guerra. Entonces, hermano, estamos cerca ya. Esta es la señal antes del arrebatamiento, ya la estamos viviendo. Preste la atención al texto. Todo eso está retroalimentando, todo eso que ves, esas guerras en la actualidad, que escuchas esa revolución, ese rumor de tener una revolución, de lograr una revolución mundial, que enseña que cuando se cumpla Mateo 24:6, te está diciendo es que Mateo 24:6 sí se va a cumplir. Todas estas señales están certificando que la palabra de Dios es verdadera, que cuando llegue a su cumplimiento las señales proféticas que están calificadas ahí, sucederá. El arrebatamiento de la iglesia. Cuando nos está hablando de oiréis de guerra y rumores de guerra, miradnos, no os conturbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Esta señal tiene que ver con que las guerras y los rumores de guerra, todos los países, escuche, al mismo tiempo, todos estarán en guerra. ¿Lo estás viendo? No lo hemos visto aún. Es al mismo tiempo todas estas guerras. Habrá una inestabilidad. ¿Escuchaste lo que he explicado en Apocalipsis capítulo 6 acerca de lo que es la manifestación del carnero? Gloria a Dios. Y la manifestación del macho cabrío. Él aprovechará esta guerra para revelarse al mundo como esa necesidad de poder brindarle al mundo dos cosas: paz y seguridad. Está escrito aquí. Debes conectarlo con la profecía bíblica y vas interpretando y conociendo un poco más. El versículo 6 al final, a la mitad dice, porque es necesario, y cuando algo es necesario, es muy necesario, que todo esto acontezca. No lo podemos cambiar, por mucho que queramos cambiar la tesis, por mucho que queramos cambiar el concepto de la doctrina, por mucho que quieras decir es que Dios ya no determinó, Dios me reveló, estuve en el seno del corazón de Dios durante 7 días y Dios me reveló que ya Él detuvo eso. Hermano, eso no es bíblico. Dice
la escritura porque es necesario, y eso es algo que no va a cambiar, porque cuando algo es necesario, es muy necesario. Es necesario que nosotros, la iglesia, pasemos por todas estas etapas. ¿Cómo lo sabemos? Porque te lo está diciendo, pero aún no es el fin. Y esa palabra para fin no está hablando del fin del orden, de la destrucción del mundo, no, está hablando del fin de la era de la iglesia. Todavía, está diciendo aquí, no, la iglesia todavía no será levantada de sobre la faz de la tierra. Tenlo en cuenta, amado pueblo del Señor. Versículo 7. Porque se levantará, ahora comienza a especificar esas señales de las guerras. Nación contra nación, reino contra reino. Habrá pestes, todo esto sucediendo al mismo instante, y hambres y terremotos en diferentes lugares. Cuando vemos los terremotos aquí, es de impacto mundial. Todas las señales al mismo tiempo. No lo hemos visto todavía. Y la iglesia estará aquí, dice, no es el fin todavía. Amado pueblo del Señor. Versículo 8. ¿Qué es esto? Todo esto es un principio de dolores. Y para hablar la palabra principio de dolores, está hablando de unos sufrimientos. Los sufrimientos que vendrán en específico, ¿para quién? Para la iglesia. Y como aquel asemeja a estos dolores, como los dolores de la mujer de parto, hablando del sufrimiento que tendrá la iglesia. Sigámoslo leyendo, versículo 9. Entonces os entregarán, hablándole a la congregación, os entregarán ¿a qué? A tribulación. Aquí resalta la palabra tribulación. Hay una gran diferencia entre tribulación y la tribulación. Y debes analizar que el artículo definitivo la es para hablar acerca de lo que es la relevancia y la magnitud de esa tribulación. Aquí cuando nos habla de tribulación, está hablando de persecución. Obviamente no es la gran tribulación, sino tribulación. Entonces os entregarán a tribulación. Pero ¿quién es el que entrega? Hay un promotor, hay un autor que ejecutará esta persecución, esta tribulación. ¿Quién es? No es Dios, es el anticristo. Amado pueblo del Señor, ¿y os qué harán en esta tribulación? Comienza a especificarla. ¿Cómo será? Os matarán, seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Voy a explicarlo rápidamente. ¿Has escuchado que las personas, en una teoría del arrebatamiento como inminente, puede suceder en estos momentos según esa doctrina? Bien, y sucede que se fue el pueblo del Señor. Quisiéramos creer que fuera así, pero no hay contexto doctrinal en el cual podamos confirmar que esa es una doctrina de Dios. Bien, se fue la iglesia, pero ¿qué pasa? Los que se quedaron, ese es un asunto que también es un error. Nos han comentado que estas personas quedarán llorando, los que se quedaron, porque ellos de cierta forma se quedaron y se fue su papá, se fue su mamá, se fueron sus hermanos. Es posible que algunas personas se comporten así, porque conocieron, pero aquel día el anticristo se moverá sobrenaturalmente. Habrá un control espiritual. Y escúcheme, los pensamientos del ser humano cambiarán fácilmente hacia el mal. Por lo tanto, todo lo que vemos aquí no es un grupo de personas que se quedan llorando por la que se fue la iglesia. Todo lo contrario, un grupo de personas que se unen a la élite del anticristo para matar. Y dice que seréis aborrecidos, no de un pequeño grupo, dice de todas las gentes. Y cuando habla de todas las gentes, te está hablando de los diferentes clases de personas que existirán. ¿Y cuál es la causa de ese aborrecimiento? Por causa de mi nombre. Y la palabra para nombre es identidad. Tiene que ver que la causa por la cual te aborrecerán, nos aborrecerán aquel día, es porque dices que eres un seguidor del Mesías. Amado pueblo del Señor, si hoy no te cuesta nada decir soy cristiano, en aquellos días
sí nos costará mucho la vida, nos costará mucho huir, amado pueblo del Señor. Sigue diciendo la palabra, versículo 10, muchos tropezarán entonces. Y cuando habla que muchos tropezarán, es allí donde Mateo nos está hablando de la iglesia del Señor, muchos creyentes en aquel día que no se prepararon de forma correcta. Ahí es donde uso la palabra para prepararnos de forma correcta. ¿Por qué? Porque a través de los mensajes sensacionalistas hoy desde el altar, ¿qué se predican? Estás recibiendo las llaves de la casa, estás recibiendo las llaves de la moto, estás recibiendo las deudas canceladas, estás recibiendo, digamos, por ejemplo, muelas calzadas en oro, estás recibiendo el dinero, un mundo de cosas. Y en eso es que se están perdiendo los creyentes, los predicadores hoy, en un tipo de mensaje que Dios no nos ha enviado a predicar cosas materiales, sino su palabra, amado pueblo del Señor. Y observamos aquí que por la causa del nombre del Señor, en aquellos días, ¿qué días? En esos últimos días, específicamente ¿en qué? En esa tribulación, en esa persecución, que habrá hambre, habrán asesinatos, mortandades de diferentes formas. La iglesia será aborrecida. Aquellos creyentes tropezarán. Y esa palabra para tropezar es que ellos no se prepararon de forma adecuada, sino que su líder, sino que su pastor, sino que el predicador le dijo, bueno, en cualquier momento volaremos. Algo que antes que estas cosas sucedan, porque es injusto. He escuchado a predicadores decir, porque es injusto que estas cosas no sucedan, porque hemos padecido demasiado. ¿Padecido demasiado en qué? Porque has padecido quizás el chisme, un cuento en la actualidad. Eso no es tribulación, amado pueblo del Señor. Eso no tiene que ver ni siquiera por la causa del Señor. Muchas veces son por causas nuestras, amado pueblo del Señor. Son las enemistades, es el aborrecimiento normal y natural que nosotros sostenemos en medio de una sociedad. Aleluya, una sociedad que estigmatiza desde luego a todos aquellos que deciden identificarse con el nombre del Mesías. Esto está preparando la estigmatización más fuerte para los últimos días. Y por la Biblia nos está diciendo, versículo 10 de Mateo 24, muchos tropezarán entonces, serán hallados infieles. Ellos se saldrán del evangelio. ¿Por qué? Porque para lo que un día le anunciaron y le predicaron este evangelio y le dijeron, bueno, te esperan días buenos, te esperan días espectaculares. El Señor nos dice, pare de sufrir. En el Señor no hay sufrimiento, no hay adversidad, no hay dificultad. Eso es un error. Cuando nosotros recibimos al Señor, cuando nosotros caminamos en el Señor en verdad, nosotros padecemos, nosotros somos personas que somos aborrecidos, estigmatizados, pero ¿dónde está nuestra victoria? En la fidelidad al Señor. Y Dios le agrada mucho eso. Muchos creyentes que no se prepararon de una forma adecuada en aquel día, cuando en esa tribulación ellos tropezarán. Y el hecho que tiene que ver con tropezarán es que se hallarán que le comentaron una mentira y que ellos no estuvieron preparados para esas cosas, que ahora están recibiendo todo lo que un día no le enseñaron. La palabra del Señor nos está diciendo en Mateo 24 la forma correcta de nosotros prepararnos para nosotros enfrentar los últimos días, y que esa bendita esperanza, lo que es el arrebatamiento, la miremos como el sentido bíblico que es. Ahora, si entiendes por qué Pablo le llamó nuestra bendita esperanza, no solo porque si no soportas la persecución, si no la soportas, entonces te quedarás
¿Y qué pasa? Enfrentarás la ira de Dios. Pero si la aguantas pacientemente y la soportas por la causa del Mesías, entonces Él, a través del arrebatamiento, te librará de la ira de Dios. Debes escoger. ¿Desde cuándo? Desde tu preparación. Mateo capítulo 24, en el versículo, gloria a Dios, en el versículo 9, al final nos está diciendo, por causa de mi nombre, es que viene ese aborrecimiento de todas las clases de gente. Versículo 10. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Está hablando que en los últimos días se levantará una revolución mundial donde la gente matará a sangre fría, y estos que saldrán del evangelio, que tropezarán, gloria a Dios, tropezarán, tiene que ver con sistemas de fe, se matarán a cuesta de la fe, unos a otros. Versículo 11. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Hablando de aquellos días cuando la apostasía en todo, en su máximo, elevación de cumplimiento, el anticristo levantará, preste la atención, levantará falsos profetas, y estos falsos profetas engañarán a muchos. Él tendrá servidores también, harán milagros, harán cosas, harán prodigios, señales extraordinarias, pero son servidores de Satanás. Amado pueblo del Señor, todo el que hasta en la actualidad es un falso profeta, es un falso maestro, estas personas están preparando la gran apostasía mundial. Versículo 14, dice versículo 13, gloria a Dios, versículo 12, perdón, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Está hablando que el amor no llegará por el ser humano a tener ese grado de receptividad que Dios quiere que nosotros tengamos. El amor, valorar ese amor del Señor. Versículo 13 habla de algo importante. ¿Qué mentalidad debe tener la iglesia? Mas el que persevere hasta el fin. Y esta palabra para perseverar es la palabra para nosotros tener que llegar, mantenernos firmes. ¿Hasta dónde? Hasta el fin. Y la palabra fin aquí tiene que ver con el fin de la era de la iglesia. El que persevera hasta el fin será salvo. Pero resalta este versículo, no te está diciendo que por el hecho de tú y yo perseverar vamos nosotros a entrar a la eternidad. Lo que te quiere decir es que el hecho de nosotros perseverar y mantenernos en esa fe, entonces la redención, entonces el arrebatamiento de la iglesia vendrá para librarnos de ese hecho de muerte y de sufrimiento aquí en la tierra. Sigue diciendo la palabra en el versículo 15. Por tanto, ahí, esa palabra por tanto está hablando de un cambio. Y cada vez que nosotros veamos un cambio aquí, es para hablar que ya dejará de hablar, en este caso de la iglesia, para hablar de un grupo de personas diferentes. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, ¿de qué habla esta abominación desoladora? Está hablando de el cambio de la adoración en el tercer templo. Eso lo estamos viendo en Apocalipsis. Habrá ahí el desolador, en este caso el anticristo, y le está diciendo el Señor a la iglesia: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Hace un cambio, y en medio del acontecimiento de Mateo 24:15, en la ubicación del cumplimiento de esta palabra, se cumple a la mitad de la semana perdida de Daniel. Es decir, aquí está hablando de la abominación desoladora. Es un cambio de adoración que ejecutará el anticristo a la mitad de la semana. Y cuando estas cosas resurjan en el oriente, entonces sucederá lo que dice Apocalipsis capítulo 7. Israel será sellado.
Entonces, apenas Israel será sellado, se levantará lo que tiene que ver con la abominación desoladora. Sucederá el arrebatamiento de la iglesia. Cuando venga esa abominación desoladora, ya la iglesia, especialmente en eso, puede ser en días, pueden ser en minutos, en hora, no lo podemos especificar. ¿Por qué? Porque la Biblia nos está diciendo del día y la hora, nadie lo sabrá, pero sí tenemos señales por las cuales nos diga está el arrebatamiento de la iglesia cerca del horizonte, está próximo a venir, y nosotros como iglesia que nos estamos preparando de forma adecuada, conociendo la profecía bíblica, las señales que pidieron los apóstoles, los discípulos, diciendo: dinos qué señales habrán de esta, y Jesús nos las entregó. Ahora estamos allí estudiando esta palabra. Sucederá el arrebatamiento de la iglesia cuando resurja la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Dice: el que lea entienda. Versículo 16. Ahora comienza a hablarle de aquí en adelante ya no a la iglesia. Aquí la iglesia ya no estará. Israel será sellado. Ya ahora los primeros 3 años y medio se habrán cumplido. Primeros 3 años de tribulación. Ahora entra el cumplimiento del segundo periodo de los 3 años y medio para hablar de 7 años. Pero cuando nosotros observamos en Daniel capítulo 8, aparece una palabra ahí, léalo en Daniel 8, hablando de una profecía de 2300 tardes y mañanas para enfatizarnos o hablarnos de 6 años, 3 a 4 meses, cuando nos habla que el anticristo no podrá llegar al término de los 7 años. Aleluya, porque nos está hablando que su reinado será temporal. ¿Por qué? Porque está hablando de una intervención divina de Dios. Está hablando que Dios, en este caso, aparecerá la segunda venida del Mesías, porque el anticristo se reunirá en contra de Israel en aquellos días y aparecerá del horizonte el Señor con los santos ángeles para librar a Israel aquel gran día. La abominación desoladora busca revelarnos a nosotros cómo se revelará el anticristo ante Israel, después de haber exterminado, destruido el carnero, que tiene que ver con Irán, con el Islam, y cómo haber construido el tercer templo, dándole la oportunidad para que ejecute su sacrificio, que es un sueño de Israel. Pero no es que Israel hará pactos o alianzas con el anticristo. Esta abominación desoladora da a entender que ahora el anticristo comienza a cambiar la adoración y la alabanza en el lugar santísimo, y cuando él se revela en su característica como él le dirá a Israel, él le exigirá a Israel adoración. Pero ¿sabe qué dirá Israel? No. Y de allí vendrá una gran tribulación. Escúcheme, ahí es donde aparece la gran tribulación para Israel, y esa gran tribulación es donde iniciará la ira de Dios, la ira del Cordero de Dios. Pero debes detenerte que en Apocalipsis capítulo 7, la ira de Dios no puede comenzar sin que antes Israel sea sellado. Lo que es clave para nosotros analizar es que las únicas arras de esperanza que tendrá Israel es el sello del Dios vivo. Apocalipsis capítulo 7. Y vamos a ir concluyendo. ¿Por qué sabemos que está hablando ahora a un pueblo diferente a Israel? El versículo 16 dice: entonces los que estén en Judea, habla de lugares en el Medio Oriente, huyan a los montes. Está hablando de la persecución, está hablando, de la gran tribulación que iniciará especialmente en ese día por causa de la abominación desoladora ejecutada por el anticristo, que es un cambio de adoración. Es cuando el lugar es profanado y ya los continuos sacrificios sean concluidos, gloria a Dios, para darle un nuevo comienzo de adoraciones paganas. El versículo
versículo 17 dice: el que esté en la azotea. Cuando habla de azotea, está hablando de un lugar donde hay gozo, donde un judío de forma, digamos, transcultural, hablando de las edificaciones de su casa, es un lugar de comodidad, es un lugar donde en la noche ellos salen a contar las estrellas, a pasar en un pasatiempo, vale la redundancia, a pasarla bueno. Está diciendo: el que esté en la azotea, ya no es tiempo de estar en ese sitio allí, de estar desde ese punto de vista allí, gloria al Señor, en comodidad. Dice: descienda, dice: no descienda para tomar algo de su casa. Está diciendo: no de la azotea no busques algo, no va a ser necesario. Se lo está diciendo: el que esté en el campo, no vuelva para tomar su capa. Lo que quiere decir es que hay cosas que no darán oportunidad a que usted, Israel, usted pueblo judío, gloria al Señor, cuando venga ese día no te dará oportunidad. Te está diciendo: huye, escapa por tu vida. Bendita gloria al Señor. Versículo 19 dice: mas hay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días. ¿Qué nos está revelando este pasaje bíblico? Nos está revelando algo literal, no es algo metafórico. Está diciendo que aquellas mujeres de en medio del pueblo de Israel y en el mundo entero, cabe resaltar, porque no solamente Israel, después del arrebatamiento de la iglesia, vendrá el Mesías, sino que también habrá un remanente no judío que vendrá al Señor después del arrebatamiento de la iglesia. Escúcheme, hay oportunidad todavía abierta del cielo para todo aquel que se quiera arrepentir después del arrebatamiento de la iglesia, porque Dios está revelando esta palabra a un propósito que revela la característica y el propósito de Dios. ¿Cuál es? Que todo el mundo sea salvo, que nadie se pierda. Bendita gloria del Señor. Mas hay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días. Está hablando que mujeres embarazadas, ellas parirán pese a esa gran tribulación que habrá. Entonces, cuando dice: hay de las que estén embarazadas en aquellos días, no será fácil para ellas. Y de las que críen en aquellos días, ¿cómo será huir llevando a su hijo, aleluya, entre sus brazos y corriendo? Amado pueblo del Señor, a muchas le asesinarán a sus hijos desde el vientre, y si es posible, de entre sus brazos. Está diciendo: hay. ¿Por qué hay? Oe. Es la palabra en griego para oe, hoy. Gloria al Señor. Habla de un juicio. Todo esto es la ira de Dios. Todo esto es un juicio de Dios. Ahora hay una mezcla entre esa gran tribulación, que es una ira de Dios. Dios está permitiendo que el mal ahora persiga a Israel. Aquel que no obedeció es llamado a punta de sacrificio para obedecer. Aquel que le levantó el tercer templo, aquel que les dio quizás algunas situaciones en favorabilidad, ahora los ha sentenciado a muerte. Y este sufrimiento para Israel, ¿qué permitirá? Que ellos puedan mirar al autor y consumador de la vida, a Jesús, al Mesías, al Redentor, al Hijo de Dios. Dice el versículo 20: orad pues que vuestra huida no sea en tiempo de invierno, ni en día de reposo. Son palabras para Israel. Versículo 21: porque habrá entonces, escúcheme, ¿cómo califica esta palabra? Gran tribulación, y cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. ¿Qué le recuerda esta palabra a un judío? Un judío, cuando la lee, que muchos de ellos no leen el Nuevo Testamento, son pocos, porque esto es prohibido leerlo abiertamente en Israel. Es prohibido creer en el Mesías abiertamente en Israel, porque esto traería un caos, y mayormente a los judíos ortodoxos. Amado pueblo del Señor, cuando un judío lee el versículo
aleluya, 21, porque habrá entonces gran tribulación, la cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora. Les recuerda que lo peor que le ha sucedido a un judío es el holocausto. Esto que sucedió en mano de Hitler, el pueblo del Señor. Pero en estos días lo que estás diciendo es que sucederá algo peor que el holocausto. Ellos lo entienden. Versículo 22, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Y esta palabra da a entender y se conecta con Daniel. Lo que da a entender es que el anticristo, este gobierno, llegaría hasta 2300 tardes. De lo contrario, ninguno de este pueblo se salvaría. Amado pueblo del Señor, escúcheme, estos días acortados no es para aplicarlo en los días actuales. La palabra para días acortados, estudie bien las escrituras, tiene que ver específicamente con esos días de gran tribulación. No podemos cambiar la interpretación bíblica. Si aquellos días, versículo 22, días no fuesen acortados, nadie sería salvo de la casa de Israel. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Está hablando del amor de Dios hacia Israel, porque será un evento muy fuerte, más fuerte que el holocausto. Una gran tribulación como esta no la ha habido ni la habrá, semejante ni en el pasado, ni el presente, ni el futuro. En versículo 23, entonces si alguno dijere, cuando está hablando si alguno dijere, está hablando de los judíos en esa época, mirad, aquí está el Cristo. Lo que se resuena es que en aquel momento de confusión, entonces se resurgirá mensajes de la apostasía, hablando acerca del advenimiento del Mesías. Está diciendo que una de las causas por las cuales el judío no cree en el Mesías en la actualidad es porque el Mesías no vino como ellos lo esperaban. Se les metió en un burro, se les metió a través del nacimiento de una mujer, nacido en un establo. Él nunca se sentó en un rey en un trono de gobernanza. Ellos lo esperan viniendo a él en un caballo, como todo un rey, como todo un gobernante. Bendita gloria del Señor. Ahora escucharán y dirán de la siguiente manera. Entonces algunos dirán, mirá, aquí está el Cristo, mirá, allá está, le dice el Señor. No lo creáis, esa no es la señal por la cual el Mesías que ha de venir, el Redentor a favor de Israel, no son las señales. La aparición no es a la esquina, no es allá. Esta señal es para Israel. Escúcheme, pueblo del Señor. Versículo 24, le está hablando las señales a Israel antes de la segunda venida del Mesías. Gran tribulación, gran persecución en contra de Israel, apostasía para dislocarlo del advenimiento del Mesías al encuentro con su verdadero rey. Versículo 24, porque se levantarán falsos mesías, falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales, prodigios, de tal manera que engañaría, dice, si fuere posible. No está diciendo que los escogidos van a ser engañados. Hay un grado de posibilidad que lo sea. Muchos de ellos serán posiblemente engañados, pero otros no. Aleluya. Lo que está diciendo en la escritura, aún los escogidos. Versículo 25, ya os le he dicho antes. Versículo 26, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, está en el Midbar, no lo creáis. Aleluya. No salgáis allá. Mirad, está en los aposentos, no lo creáis. No. ¿Sabes por qué? La señal profética de la segunda venida del Mesías es esta, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra al occidente, así será la venida. Es la palabra, aleluya, para arpazo. Y esta palabra para arpazo está hablando no del arrebatamiento, sino de la segunda venida del Mesías. Y dice, así será también
la venida del Hijo del Hombre. Bendita gloria del Señor. Y cuando habla de esa venida del Hijo del Hombre, está hablando de aquel que tuvo un trato con el pecado, de aquel que vino, gloria al Señor, que vino como cordero inmolado, que vino, aleluya, que vino y a todo el sufrimiento lo usó como modo para traernos la redención. Este es el Hijo del Hombre. Está hablando de una titularidad mesiánica como redentor. Y para concluir, el versículo 28 dice: porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Este es el modismo para ilustrar que hay una señal profética antes de la segunda venida del Mesías. Y está diciendo que así como esas águilas pueden observar, esas aves de rapiña, que hay cuerpos muertos por doquier y es la hora de llegar, está diciendo que asimismo Israel tiene que mirar la señal profética. Asimismo la iglesia de Dios hoy en el presente tiene que dejar de creer que el arrebatamiento de la iglesia es inminente, que es una venida sin señal. Todos los eventos tienen señales. El versículo 29 de Mateo 24 dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Está hablando de un eclipse mundial. Está hablando que las estrellas caerán. Si aún la ciencia dice que las estrellas no caen, la Biblia dice que caerán. Y si la Biblia habla de estas imposibilidades, hay que creerlas. Versículo 30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre, donde en el cielo. Entonces lamentarán. Y la palabra para lamentar es la palabra para ser duelo, es la palabra para arrepentirse. Y escúcheme, ¿de quién están hablando? ¿De qué pueblo está hablando cuando venga el Señor en su segunda venida? Dice: y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Y cuando habla de todas las tribus, está hablando del término tribu, familia, está hablando del término tribu, naciones. Y en algún momento la palabra nación viene del griego goim, para ilustrar a las naciones como tal, pero en este caso no es para ilustrar a las naciones, sino para ilustrar a Israel. Alma mía, alaba al Señor. Cuando Israel entonces dice va a ejecutar un lamento, un duelo, un arrepentimiento, dice la Escritura, entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. ¿Y por qué ellos se lamentarán? Dice: y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre la Segná, sobre la nube del cielo. ¿Y cómo lo verán? Con poder y gran gloria. ¿Por qué ellos harán duelo? ¿Qué quiere decir el término harán duelo? Es porque ellos, al momento de ver a aquel que como un relámpago que sale del oriente al occidente, está hablando de un evento que aleluya, desde una forma en segundo sucederá, menos que un segundo sucederá para con Israel, pueblo del Señor. ¿Qué nos quiere decir esta gran revelación? Dice: ellos verán al Hijo del Hombre. Cuando ellos vean al Hijo del Hombre viniendo en la Segná, en la segunda venida, entonces Israel reconocerá que este es aquel que un día, aleluya, murió en la cruz del Calvario, y que ellos rechazaron, que ellos no creyeron, que ellos no lo aceptaron, que lo tuvieron como el hijo del carpintero. Aquel día verán que verdaderamente este fue el que no sencillamente murió, sino que también fue resucitado por el Padre al tercer día. Bendita gloria del Señor. Y cuando habla de resurrección, esta palabra es implicativa porque está hablando, gloria a Dios, de lo que tiene que ver con los panes sin levadura. Está hablando de las fiestas, de las primicias. Él es el Mesías, Él es el Mesías, Él es el gran Rashi, Él es la primicia. Bendita gloria del Señor. Y no solamente Él es la primicia, sino que 7 semanas después, más un
un día está equivaliendo a lo que es el Shavuot, es la semana de Pentecostés. Él, por causa de esa resurrección, entonces se cumple algo que se llama la fiesta de Pentecostés, el avivamiento, el derramamiento del poder del Espíritu Santo. Y a causa de esto entenderán que este es el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Y cómo lo verán venir a la Segná con poder y gran gloria. Y enviará el Señor a sus ángeles con poder de trompeta. ¿Y que harán ellos? Y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, de un extremo hacia el otro. Y la Biblia dice de la higuera Brandé, está hablando de Israel. La parábola, cuando ya sus ramas están tiernas, brotando sus hojas, sabéis que el verano está cerca. Lo que nos está diciendo es que así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca a las puertas. Y concluyo. El término a las puertas es una palabra para referirse al juez, para referirse a la prontitud, para referirse a la esperanza, para referirse a la segunda venida del Mesías. Amado pueblo del Señor, espero que esta gloriosa palabra del Señor te haya ayudado. Te espero en el estudio bíblico de Apocalipsis capítulo 8, el inicio de la ira de Dios. Comparte y muchas bendiciones.